Toda Rabá. Le damos al Abba el privilegio de estar nuevamente congregados. Hoy fue Yom Oneg, día de delicia. Solo confirmamos su fidelidad en esta noche. Como dice, todo lo que hagamos, Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Toda Abba. Estos días se nos dice, nos recalca, todos los días nos dice que estemos pendientes, que estemos metidos acá, colaboremos, seamos ayuda. Decía que por ese uno, Abba todavía su gesed, la bondad que tiene hacia nosotros. Pero metámonos en ese unito, tratemos, nos pone más estrecho. Metámonos en ese uno. Acordémonos que uno se lleva el premio. Pero ese uno pueden ser aquí en Placa Centro, donde nos congregamos. Ese uno puede ser unos 3, unos 4. Allá, como en otro lado, póngase en España, en ese uno puede estar unos 5 más y así. O sea, metámonos en ese uno. O sea, si nos dicen que estemos más pendientes, Seamos ayuda, no seamos contrarios. Toda Rabá, toda Abba Melech Olam, que aparentemente es severo, ¿no? Pero no es severidad, no es que nos digan, es porque Abba nos ama y no quiere que nos perdamos, porque eso es lo que se necesita a veces, esa cuota de ser severo, pero es en Ahabá, todo es en Ahabá, en la instrucción que nos da Abba. Recién Santi nos decía, Abba nos decía, el Ruach nos hablaba, y Santi, me acuerdo el domingo leyó de la tristeza que es de parte de Elohim, esa nos trae a Teshuvah. Ahí se puede ver 7 pilares de la Teshuvah. Pero vamos a leer eso, ¿no? Vámonos a la segunda de Corintios 7, 9. Segunda de Corintios 7, 9. Mira, dice en Romanos, dice que habla de la severidad y de la bondad. Ahí mismo están, al frente, el uno del otro. Severidad y bondad de Elohim. Severidad para con los unos y la bondad con usted, conmigo. Esa oportunidad que Abba nos da de congregarnos, de escuchar y el tiempito que todavía tenemos. Porque luego esa bondad se va para el otro lado, para trabajar con los judíos, pero habla de la severidad y la bondad. Mira, vamos ahora sí, vámonos un poquito, segunda de Corintios 7, 9. Dice, pero ahora me siento muy gozoso. Bueno, Beshem Yahshua HaMashiach, amén, toda. Pero ahora me siento muy gozoso. No porque los haya hecho sentirse tristes, sino porque su tristeza los trajo a la Teshuvah. Pues pero por Elohim fueron contristados, para que por nuestra parte no sufrieran ningún perjuicio. 10. Porque la tristeza que es de Elohim produce Teshuvah del alma y hace volver a Jaim. No así la tristeza del mundo, la cual causa muerte. ¿Verdad? Entonces habla de la tristeza que produce Teshuvah para el alma. En el hebreo tenemos la palabra tristeza, es una ain. Es algo que revisamos, pues lo que digo, se nos manda, tenemos que estar revisando constantemente. Mañana, primero Abba nos permite congregarnos. Pidámosle a Abba que escuchar y pescar lo que mande, las perlas que mande, las semillitas que mande, pesquemos. Y eso vayamos en nuestras casas, hagamos más grande.
Entonces, es de ampliarnos. Por eso dice que hay que alargar las estacas, hay que ser más amplios. Entonces, bueno, esta palabra tristeza en el hebreo es Ain Sadik Bet, Atzaf, Etzef, que significa tristeza, amargura, uno de sus significados básicos. Pero también significa dar forma, significa amoldar. Entonces, en esa tristeza, en eso que nos están amoldando, en eso que nos está dando, nos están constituyendo, nos están dando esa forma, esa trae teshuvá para el alma. Entonces, no es tristeza, sino es esa manera que nos amoldan, esa manera que nos dan la forma para la teshuvá. Entonces, ahí sí vienen estos 7 pilares. Porque aquí aquello mismo que los angustió de parte de Elohim resultó mucho más en diligente. Aquí dice esfuerzo, pero si usted le busca, es primero disculpa, vea, en disculpa, en defensa, en indignación, en temor. El sexto dice en afecto, ahí es en ahabá, en celo, y el séptimo dice en castigo. No está castigo, revísele, está en vindicación. Entonces, son 7 pilares que tiene, así como tiene la Jokmá, tiene sus 7. También Teshuvá también tiene 7. Entonces, voy a leer nuevamente en disculpa, defensa, indignación, temor, ahabá, celo y vindicación. Sí, entonces se le ve ahí esos 7 pilares. Pero yo les decía que ahí habla de la bondad y de la severidad. A veces eso que nos hizo sentirnos tristes, necesitamos esa cuota de severidad. Porque a veces el solo ahabá, solo gesed, solo amor, nos puede hasta malcriar, podemos, como dice, ya vamos a leer, de Barim, Yeshurun se engordó, dice, te engordaste, Yeshurun, te enriqueciste, le malcriaron a Yeshurun. Pero a veces esa cuota de severidad y en esa tristeza trae esa teshuvá para el alma. Entonces, ahí sí vámonos un ratito a esto, de Barim, verá, de Barim. Verá, pasen un ratito, Sarita, beba toda, verá. Aquí tenemos este cuadro. Este cuadro, primeramente, yo ahorita lo voy a tomar de referencia nomás. Porque esto es de Cábala, esto es judío, esto no es. Es y no es. Pero porque la forma, el cuadro que yo le digo. Porque de ahí todo, si usted le ve el Yesod significa el fundamento. Yahshua es el fundamento. Pablo dice que Yahshua es nuestro fundamento. Él es Jokmá, Él es Geburá, fue hecho para nosotros. Están ahí. Pero yo le digo el cuadro. Por eso le digo, solo tomo por referencia, es por lo que le digo aquí, ve, Geburá, dice norte, rigor, brazo izquierdo, lo que dice lo severo. Y tenemos al frente lo que es Gesed, el sur, compasión, brazo derecho. Entonces, solo por tomar esa referencia, entonces hablamos de Gesed, acordemos que es la oportunidad que Abba nos da para instruirnos, esforzarnos por poner por obra, a ver si nos salvamos. Pero en ese lado está Ahabá. Por eso lo digo, el lado de severidad, el lado de bondad, el lado de Ahabá. Igual nos habla de Romanos. Y como vuelvo y repito, solo tomo por referencia. Por ver la parte de Geburá, la parte de Gesed. ¿Por qué le digo esto? Vámonos ahora sí a Devarim 32:15. Devarim 32:15. Deuteronomio 32:15. Por eso le digo, a veces nos hace falta esa cuota de severidad.
Porque nosotros solo en bondad, en Ahabá, nos podemos malcriar. Y necesitamos una cuota de severidad. Y vamos a ver algo, verá. Vamos, 32, 15. Tomémonos desde el 10. Devarim 32, desde el 7 hasta el 15. Voy a leerme saltado para tomar la idea. Recuerda los días del Olam y piensa en los años de tantas generaciones. Pregunta a tu padre y él te lo dirá. A los Sekenim y ellos te lo explicarán. 8. Cuando el Elión dio a cada nación su heredad, dividió a los hijos de los hombres y fijó los límites de los pueblos por causa del número de los hijos de Israel. Vea, primeramente, vea, todo es por Israel. Vea, todo es por eso siempre tengo esta enseñanza que nos enseñan la IMA. Ahí nos enseñan. El agua potable, la luz eléctrica, todo es por causa de Israel. Todo es por causa, no es por Ecuador, no es por Colombia, no. Solo por Israel. Entonces, 9. Porque la porción de Baruch Hashem es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad. 10. Lo halló en una tierra desierta, en la mayor soledad, y lo amparó. Ahí está, esta parte toma. Y lo hizo asentarse, lo amó, lo cuidó como la niña de sus ojos, vea. Lo amó, Ahabá, lo cuidó como la niña de sus ojos. Ahí léale el 11, el 12, el 13, léale el 14. Léale el 14 ya. Le dio mantequilla de vacas, la leche de ovejas, con grosura de corderos, de los carneros de Basán, de cabras monteses y de machos cabríos, y lo mejor del trigo. Le dio de beber vino, jugo de uvas. Acordémonos que esto estamos viendo, que es, le dio la revelación, le dio la enseñanza, le dio el gozo. En el lado porque los amó, dice, los amó, y fue la niña de sus ojos. Pero ay, aquí está, nos malcriamos. Leamos el 15. Pero Yeshurun, vea, Yeshurun es un nombre que se utiliza para Israel. Yeshurun viene de Yashar, viene de recto, de alguien que va derecho. Pero Yeshurun creció, vea, creció y dio coces, se hizo rico y poderoso, adquirió muchas posesiones. Y por eso se olvidó del Elohim que lo hizo y despreció a la roca de su salvación. Vea, pero es lo que le dijo, le amó. Ahí se puede ver en el lado de, póngale de Ahabá, de bondad. Ahí le dio solo, toma bondad, toma, le dio bondad. Pero ¿qué se hizo? Le dio todo, le dio casas hechas, le dio todo. Se engordó, se enriqueció, se enalteció, se puso orgulloso. Por eso decía, el conocimiento envanece, pero el Ahabá edifica, pero el Ahabá, pero el propio, acá se envaneció, se engrandeció Yeshurun. Pero digo, ahora hace falta un poco de severidad. Ahora si nos vamos a donde dice severidad, rigor, juicio, significa juicio riguroso. Geburás, juicio riguroso, es la ira, es ser severo, es donde se le da el castigo al malvado por sus obras. En cambio, el lado de bondad es lo contrario. Pero ve, aquí se utilizó bondad, pero se le mimó y se fue por otro lado. Por eso Yahshua, ¿qué dice? Él viene trayendo Gesed y Emet. Viene severidad, acompañado con Ahabá, viene el Ahabá con su cuota de severidad. Tiene que ser así. Porque Pablo ya nos explica igual más adelante. Ahí sí regresémonos a Corintios. Ahora vamos a ver esa aparente severidad, ese aparente rigor, juicio que está en Geburá, que se utiliza para edificación. Aquí vemos que mejor el lado de
amor fue Yeshurun se engrandeció, Yeshurun se engrosó. Pero vamos a ver que necesita esa cuota de severidad en su vida, en mi vida, es para equilibrarnos. Dice en Mishlei, igual dice que con la Geset y Lemet se expían transgresiones, o sea, tiene que ir de la mano. Entonces vámonos a Corintios mismo, ¿no? A Corintios 10:8, segunda de Corintios 10:8, segunda de Corintios 10:8, dice, porque aunque me jacte algo más de la autoridad, eso significa Geburá, y en una traducción del hebreo, revisen en alguna, está Geburá, porque aunque me jacte algo más de la autoridad, del poder, de la fuerza, de Geburá, que nuestro Adón nos ha dado, o sea, esa parte de rigor, no me avergüenzo, porque Él nos la ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. O sea, esa parte de Geburá, si se le utiliza por el otro lado, puede ser para destrucción, puede ser para el otro lado, pero esa parte de Geburá, esa cuota de severidad, es para edificación. ¿Vean? Y a veces esa parte, hay esa bondad, pero de un lado, el Ahabá dice, el conocimiento envanece, pero el Ahabá edifica, ¿sí ve? Pero si utilizamos por ese amor, por el otro lado, nos podemos engrandecer, nos podemos enriquecer, nos podemos, como dicen ahí los siervos, hacernos grandes. Entonces, tanto en un lado, el Ahabá para un lado, para el otro lado, el amor, como mal le traducen, tanto esa Geburá, cuota de severidad para, como dice, para destrucción por un lado y para edificación. Le pongo un ejemplo. Con nuestros hijos, usted coge, le da a su hijo sin que él sepa por qué le maltrata y no le pega, sino le manda al hospital, le cae una puñetiza que, ¿para qué fue? Para destrucción. ¿Sí ven? Se utilizó esa cuota de severidad para destrucción, pero ocupando esa cuota de severidad puede ser para edificación. Por un lado, destrucción, y por el otro, edificación. En un lado, Ahabá, puede ser para engrandecernos, hacernos jactanciosos, envanecernos, pero también puede ser para edificación. Ahora, ¿por qué le digo? Vámonos ahí 2 de Corintios mismo. En el 2:6 y el 8. Segunda de Corintios 2, el 6, el capítulo 2, verso 6 y el verso 8 en este caso, ¿no? Ya, igual nos guiamos por referencia a los versos, ya aprendemos la IMA, en la IMA nos instruyen muchas cosas. Por eso se nos dice, nos recalcan que estemos más pendientes, ser más dedicados a esto. Toda Rabá. Entonces, 2 de Corintios 2:6, ¿no? Dice la reprensión, ¿sí ve? Lado, severidad, en esta reprensión. Pero veamos en esa reprensión en Ahabá, ¿sí ve? Con reprensión, pero ya con la cuota de Ahabá. La reprensión dada por muchos le es suficiente al tal hombre. Vea. Así que de lo contrario, deben ustedes más bien perdonarlo y consolarlo, para que tal no sea consumido por la mucha tristeza. El 8. Por tanto, les ruego que confirmen el Ahabá para con él. Pero igual, vamos, revisen una traducción del hebreo. En una traducción del hebreo. Dice la reprensión. En el hebreo tenemos esta palabra. En el hebreo. Tojaja, le traducen, tojaja.
le traducen como tojaja. Viene de la raíz yod, jaf y het, que significa esa reprensión con severidad. O sea, ya es algo que les reprenden, ¿no? Como le digo, vámonos al lado severo, pero para edificación. Entonces, tojaja, en esta reprensión. Entonces, la tojaja dada por muchos le es suficiente a tal hombre. Vean, vámonos al verso 8. Por tanto, les ruego que confirmen el ajabá. Ahí dice, confirmen el ajabá. Igual, en la traducción del hebreo, confirmen el ajabá, está la misma palabra, pero está en otra raíz. Está en otra raíz. Tojija, tojija. Está así. La palabra confirmen el ajabá. Entonces, por eso le digo, por un lado es la reprensión. Por un lado es esa cuota de severidad, de reprensión, tojaja. Pero ya confirmar, tojija, dice, tojija lo et ajabá. Confirmen para él o confirmen a él el ajabá. Confirmen para él ajabá. Confirmen ajabá para él. Entonces, tojaja, en esa cuota de severidad, de reprensión, la misma palabra significa confirmar el ajabá. Entonces, esa reprensión, esa parte severa en ajabá, con esa porción de ajabá. Por eso dice, esa tristeza que viene de Elohim es para Teshuvá, esa parte de severidad que viene de Elohim para con nosotros es para traernos a Teshuvá, pero tomando la Geburá para edificación, no para destrucción. Igual, el ajabá, no para engrandecernos, para hacernos jactanciosos, sino para edificación igual. Bueno, eso es una de las cosas que estaba revisando, y algo más que revisé estos días. Vámonos a Ezequiel, verá, vámonos a Ezequiel un ratito, y con eso acabamos, le damos toda al Abba. Vámonos a Ezequiel 47:3. Aquí habla de las medidas, ¿no? Estamos en esta semana también revisando algo de la plenitud del Mashiach. Alguna vez Santi nos explicaba que dice de la edad del Mashiach. En otras traducciones es de la edad madura del Mashiach. Se puede ver que el ministerio los 33 años. Pero si usted en Ezequiel le revisa desde donde empieza a dar las medidas del Mishkan, ahí habla de palmos, habla de codos. Hay traducciones que le transforman a metros en lo que es en cuanto al Eijal, mal traducido como el templo, a metros. Usted puede ver ya en metros 33. Habla de 3 metros de largo, 3 de ancho, 30 de ancho, y le puede ver los 33 ahí, en la medida exacta. Entonces, la plenitud del Mashiach o la edad madura del Mashiach. ¿Se puede ver? Es lo que le digo. Acá en Ezequiel, lo que dicen codos, convertido en metros, usted le ve mucho 30, mucho 3, o los 33 le puede ver. Entonces, que se pone a revisarle en las medidas, ¿no? Lo que habla en Ezequiel. Pero bueno, vámonos al 47:3. Aquí habla de que, verá, el 47. Me trajo otra vez a la puerta del Ejal. Miré que debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, salía agua. 2. Me sacó por el camino del portón del norte. Me hizo dar la vuelta por el camino exterior hasta el portón del atrio, que mire hacia el oriente. Miré que salía agua de debajo, del lado derecho del Ejal. 3. Y miré que salió un hombre glorioso que tenía en su mano una cuerda de medir. Midió 1000 codos, me hizo pasar por el agua, la cual me dio hasta los tobillos. Esa de los tobillos viene de las 3 letras que es Aleph, Fe y Sameh. Pero también cuando hablamos de los tobillos, hablamos de los pies, hablamos de la
del caminar del hombre, hablamos igual de la predicación cuando habla de los pies, pero también en su raíz significa, es reducirse, es reducirse, ¿no? Es ir caminando, pero hay que esperar porque toca dejar que esas aguas igual a las rodillas. Entonces vamos viendo la siguiente. Entonces, primeramente el caminar. Póngale la predicación, el caminar, póngale ahí. Vámonos al 4. Volvió a medir 1000 codos. Me volvió a hacer pasar por el agua. El agua es la Torá. El agua es esta, es la enseñanza por la cual debemos cruzar. No nos quedemos que solo nos quede hasta el caminar. Dejemos que nos siga cubriendo, nos siga llenando el agua. Entonces, volvió a medir 1000 codos, me volvió a hacer porque pasar por el agua, esta vez me llegó hasta las rodillas. Vean, ¿qué son las rodillas? En hebreo está verej, pero es la acción de inclinarse. También significa reverencia. Entonces, hasta llegar a ser reverente. Pero no nos quedemos solo en ser reverentes. Dejemos que el agua siga avanzando más. Entonces, otra vez me dio 1000 codos, luego me trajo hacia el agua, esta vez me dio hasta los lomos. Lomos, cuando habla de lomos aquí, habla de los lomos del entendimiento. Ya nos llega el agüita hasta ya llegar un nivel de entendimiento, un nivel de comprensión. Ya podemos discernir muchas cosas, pero tampoco no nos quedemos ahí. Dejemos que el agua nos cubra más. Entonces, vamos al siguiente. Después volvió a medir otros 1000 codos. Esta vez era tanta el agua que ningún ser humano podía pasar. El agua había crecido mucho y tanta era el agua del río que nadie la podía cruzar. En otras traducciones dice, la única manera de cruzar era nadando. Vean, entonces ya le cubrió tanto el agua en el caminar, en la reverencia, ya en el entendimiento. O sea, no nos sirve que la enseñanza no nos quede solo en el tobillo, solo en las rodillas, sino que nos cubra hasta el punto de nadar. Pero esa palabra que le traducen como nadar en el hebreo es shahu, shimhet. Bueno, viene de una raíz, pero está shahu, la forma shahu, que no es nadar, sino es en humillarse, es en inclinarse, es en doblegarse. Adoración es ir menguando, es en humillación. Ese es el nado que dice aquí. Entonces ahí podemos cruzar. Mientras nos vamos más humillando, doblegándonos, obedeciendo, ahí estamos cruzando ya las aguas. Entonces no es ningún nado, no es nada, sino por eso dice Juan, le dijo, es necesario que él crezca y yo mengüe. Entonces ese es el nado que dicen aquí, no, es en más humillación. Entonces ahí vamos cruzando. Bueno, eso es algo de lo que revisé esta semanita. Toda Rabá al Melech Haolam Beshem Yahshua HaMashiach. Amén.